Bueno, hemos tomado este tiempo, el mes de mayo, para hablar de esta palabra que es muy importante para nosotros. Y hemos venido definiendo esta palabra porque esta palabra define quién soy yo y qué es lo que creo y por qué vivo lo que vivo. ¿Sí? Solo en la medida que la fe nos genera a nosotros una esperanza, genera en nosotros una convicción y genera en nosotros una manera de actuar. Y por eso nos hemos preguntado este mes, ¿dónde está tu fe? Porque el punto no es que tengamos fe, ese no es el punto, porque todos a mayor o menor escala tenemos fe, ¿sí? ¿En qué pusiste tu fe esta semana? ¿Dónde estuvo colocada tu fe? ¿Dónde fue realmente ese punto en el cual colocaste tu esperanza y donde realmente dijiste, yo espero que Dios haga esto esta semana? Porque eso determina quiénes somos y cómo vivimos. Entonces, cuando yo no tengo un concepto claro de lo que es la fe, hace que yo ponga mi esperanza, mi confianza en las cosas equivocadas. Y en el primer mensaje que tuvimos de esta serie dijimos que hay dos caminos. Está el camino de la fe que yo fabrico, que yo pienso, que yo creo, o está la fe que está centrada en lo que Dios dice y su palabra. Y pues tú tienes que tomar una decisión, o estás en esa fe que te lleva a conocer más a Jesús, a ser más como Jesús, a comprometerte más, o estás en la fe que vive diciendo, sí, yo creo, yo pienso que Dios es esto, pero no me comprometo. Entonces, tu fe siempre debe generar una acción. Y si tu fe o lo que tú dices creer no te está llevando a actuar, no es verdadera fe. Porque la fe verdadera genera en nosotros una convicción, que es lo que vamos a ver en el tema de hoy, que te va a llevar a cabo lo que Dios tiene para ti. Por eso nos unimos a la palabra del apóstol Pablo, quien nos dice que examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Mira, si hay algo que Dios va a estar probando todo el tiempo en tu vida, es tu fe. Y si hay una pregunta que va a estar en la boca de Dios cuando tú te acercas a Él, es, ¿tú me crees? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú estás convencido que lo que estás orando, yo lo voy a hacer una realidad en tu vida? ¿O siempre estás partiendo de la duda? Aún las oraciones más sencillas no van a pasar del techo si no están acompañadas de fe. Y tú puedes estar orando y orando y orando y orando y tiempo orando por algo y no va a pasar porque tu vida no está convencida de que Dios es real, de que Dios en verdad va a esperar de ti y va a demandar de ti fe. Entonces, hemos tomado este tiempo para estudiar en el capítulo 11 de Hebreos, en el cual nos encontramos esta mañana, porque si hay un capítulo que define la fe, es este. Y es interesante, como les dije en el comienzo, que este capítulo habla de hombres y mujeres de fe. No habla de hombres y mujeres buena gente, no habla de hombres y mujeres que lograron grandes cosas, aunque sí, pero habla de hombres y mujeres de fe. Y si Dios viera tu vida, ¿qué diría de ella? Diría, ¿esta es una persona que me cree? ¿O es una persona que simplemente hace un ejercicio intelectual y sabe que soy poderoso, sabe que yo hago grandes cosas, pero en realidad no quiere colocar mi confianza en sus manos? Y si hay una parte bien difícil cuando uno llega al Evangelio, es poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en ti. Y no ha habido en este tiempo que Dios me ha permitido estar en el Evangelio, donde yo encuentre una persona no creyente que lo primero que más va a batallar es en confiar en Dios. Porque hasta aquí yo he hecho las cosas a mi manera, he solucionado las cosas a mi manera, he vivido a mi manera y tengo un futuro planeado a mi manera. Y cuando llego a Jesús, Jesús me dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, no vamos a hacer las cosas como tú las has hecho. Vamos a empezar a hacerlas de otra manera. Y es muy difícil cuando yo vengo acostumbrado a una tradición, a una religión, a un comportamiento, a una idea. Dejar esa parte atrás y dar ese paso adelante es la parte más difícil. Y yo conozco personas en el Evangelio que llevan años
y no avanzan al siguiente nivel porque su vida ha estado enmarcada en lo que ellos piensan y no en lo que Dios dice. Por eso tomamos un tiempo para estudiar el libro de Hebreos y la primera definición de fe que nos da el libro de Hebreos está en el versículo 1. Si están tan amables, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el escritor de Hebreos que le escribió a unos judíos que están dudando entre su fe, lo lleva y lo enmarca en dos palabras: certeza y convicción. Y lo definíamos que la certeza es la garantía que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Crees que lo que Dios dice en su palabra es verdad o no? Sí, ese es el punto. Y la convicción es la seguridad interna en mi corazón de que la palabra de Dios es real. Mira, este libro no sirve de nada si tú llegas el domingo y lo dejas allá en la alacena. No sirve de nada. No sirve que lo abras en el Salmo 91 y que las páginas estén negras y amarillas. No sirve. Mira, Satanás no le tiene miedo a un cristiano que guarda su Biblia. Satanás le tiene respeto a un cristiano que la pone por obra. Y Santiago dice: someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Lo creen? Entonces es cuando yo lo practico. La convicción, la certeza se enfoca en el futuro esperando en las promesas de Dios. Esa es la certeza. Que aunque yo no lo veo en este momento, sé que Dios lo puede hacer y sé que Dios lo va a hacer. Esa es mi certeza. La convicción es que la seguridad que Dios me da a través de su Espíritu Santo en su palabra es verdad. Pero si no leo la palabra, si no la medito, ¿cómo el Espíritu Santo va a reafirmar en mí las verdades de su palabra? Te hago una pregunta. Cuando tú te encuentras en una situación difícil, ¿el Espíritu Santo trae versículos a tu mente? ¿Te recuerda promesas? Pero si esas promesas no están en tu corazón, no meditas en la palabra de Dios, difícilmente el Espíritu Santo te va a dar una idea del mundo, porque Él no se mueve fuera de su palabra. Su palabra es verdad. Entonces, por eso es que si la palabra de Dios no está en mi mente y anidada en mi corazón, yo resuelvo los problemas de la manera que lo resuelvo. Yo me desespero frente a las situaciones porque la palabra de Dios no está en mi corazón. Si tú no meditas en la palabra de Dios, que es lo que dice el Salmo 1, no vas a ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas frescas, donde da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, no es por capricho que nosotros te animamos a hacer un devocional. Si no sabes cómo hacer un devocional, ahí en la página lo vas a encontrar. Pero la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Y el libro de Hebreos nos habla de un hombre, empezamos hace 8 días, que era Abel. Y Dios había dado una enseñanza a Adán y Eva de cómo debían acercarse. Y esa enseñanza llevó a que Abel, un hombre que no vivió mucho tiempo, un joven de 122 años, se parara delante de Dios y dijera: Señor, si lo que tú exiges es esto, yo me acomodo y yo hago lo que tú dices. Y si es un sacrificio, voy a hacer un sacrificio porque eso es lo que tú esperas. Esa es la fe, que lo vamos a ver hoy. La fe verdadera es que no se acerca a Dios a su manera, a mi manera, sino a la manera de Dios. Dios tiene una regla. Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Punto. Si tú no eres santo, escogido de Dios, tú no te puedes acercar a Dios por más de que vivas en una religión o que tú vivas en una creencia. Santidad es lo que Dios espera. Y Abel nos mostró que a través de un sacrificio, y nosotros conocemos que ese sacrificio es Cristo, es la única manera de acercarnos a Dios. No hay otra forma. No hay religión, no hay tradición, no es que mi papá es esto, mi mamá, no. Si el sacrificio en la cruz de Calvario no es una realidad en tu corazón, no te puedes acercar a Dios. El segundo hombre que vimos fue Enoc. Y Enoc nos mostró el camino y nos marcó y nos dijo que él caminaba con Dios. Y no, Enoc
A sus 60 años tiene un hijo que se llama Matusalén. Y le pone un nombre a su hijo, que en cierto sentido significa cuando él muera, esto sucederá. Y Matusalén es conocido como el hombre más longevo de la historia, el que más vivió. Y cuando Matusalén perdió la vida, vino un juicio sobre una generación perversa y torcida que estaba en ese tiempo. Ahora pasamos a un tercer personaje que está en el versículo 7, pero quiero leer versículo 6 y versículo 7 de Hebreos capítulo 11, que está allí. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oramos, Señor, nosotros queremos que esa fe que hay en tu palabra sea reafirmada en nuestro corazón, porque tú eres un Dios que espera de nosotros que te creamos. Y pues el ejemplo de Noé nos lleva a entender que si no obedecemos, nuestra vida seguirá siendo la misma sin avanzar. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos toma un tiempo para hablarnos de un hombre y ese hombre se llama Noé. ¿Han oído la historia de Noé? O bueno, si no la han oído, pues los animo a leerla. Pero el escritor de Hebreos resume toda una vida, 3 capítulos en una sola frase. Eso es hacer síntesis. Y si ustedes se dan cuenta, dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. 3 veces. Dios cuando mira a Noé dice, este es un hombre de fe. Este es un hombre que en realidad me creyó. Y la historia de Noé es una historia que a nosotros nos debe llevar a evaluar cómo es mi fe en cuanto a obedecer a Dios. Y a veces creemos que es una historia bonita, ¿no? Cuando uno va a la escuela dominical de niños, entonces ponen una barquita y ponen los animalitos y todo feliz, y esta es la historia de Noé, ¿sí? Pero esa no es la historia real. Está bien que eso es adaptado para niños y que nuestro propósito es que ellos entiendan que esto en realidad sí sucedió. Pero cuando hablamos de Noé, Noé nos muestra la fe que obedece. El resultado de mi fe y de mi creencia tiene que llevarme a una acción y esa acción se llama obediencia. Y esa es una de las partes más difíciles del Evangelio. Proclamarse cristiano cualquiera, promulgarse obediente a Dios, muy pocos, porque eso cuesta, cuesta. Y la Biblia dice de Noé que no era un varón justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y si se acuerdan hace 8 días cuando hablamos de Enoc, un hombre que fue sacado de la tierra y llevado al cielo, no solamente impactó a su generación, sino que impactó a su tataranieto que es Noé. Y la Biblia no lo dice, pero muy probablemente Noé pensaba y decía, si mi tatarabuelo se fue con Dios, siguiendo sus caminos, Dios puede hacer grandes cosas conmigo. Y Noé tenía una sola meta en mente en medio de una generación que se perdía. Y esa meta es la obediencia y lo vamos a ver. Si tú dices que crees en Dios, pero no estás dispuesto a obedecer en lo pequeño, no esperes que Dios te dé más cosas. Y la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Mira, si te cuesta llegar temprano un domingo, que es lo más básico, ¿cómo esperas que Dios te bendiga en tu trabajo de otra manera? Porque es lo básico. La fe se construye en pequeños pasos que nos llevan hacia una gran obediencia.
Y este es Noé. Noé nos muestra que la obediencia es tener fe en Dios, dándole la espalda a las cosas de este mundo. Cualquiera, pues, dice Santiago, que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quien obedece no está entre, ¿será que voy a la iglesia? ¿Será que me quedo durmiendo? ¿Será que voy a grupo pequeño? ¿Será que está lloviendo? No, la fe verdadera sabe hacia dónde va y sabe hacia dónde quiere llegar. Esa es la obediencia. Que si Dios te dice a ti, joven, honra a tu padre y a tu madre, no está esperando que tú digas, pero es que mi papá, pero es que mi mamá, pero es que usted no vive con ellos, pero es que usted no sabe. No, tu punto es honrar a tu padre y a tu madre. Mira, la clave es esta, obedece a Dios y déjale a él los resultados. Él va a hacer lo que él tiene que hacer. Porque la obediencia a Dios es entender y creer que él lo va a hacer. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que cuando Noé fue advertido acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. Y pues vamos a estar tocando algunos apartes del libro de Génesis, que es donde está esta historia. No los voy a llevar allí para que no estén. Pero Noé crece o nace o está en una generación que está pervertida, es 10 veces más que que la generación donde estuvo Enoch. Y cuando Dios hace una descripción de la gente antes del diluvio, dice esto. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Era gente que hacía continuamente el mal, que buscaba su propio beneficio. Cuando tú lees Romanos capítulo 1, te das cuenta que era gente en idolatría, que era gente perversa, que era gente que llegó hasta el homosexualismo, que habían tomado a los animales y los habían convertido en cultos de adoración. Entonces, esa es una perversión. Y lo interesante es que Dios no habla de sus obras, Dios habla de las intenciones de su corazón. Dios siempre va a ver tus intenciones y que se va a ver reflejado en tus acciones. Y saben, hay una frase que dice que el camino al infierno es un camino lleno de buenas intenciones. Porque yo tuve la intención de hacerlo y tuve la intención. Entonces, esta ciudad o esta generación que más o menos estamos hablando, algunos dicen que fueron 8 millones de personas, de acuerdo a la tasa poblacional. Y recuerden que antes del diluvio la gente vivía mucho tiempo. Y han pasado 1500 años desde que Adán sale del huerto y Dios en 1500 años ve como una generación tras otra va de continuo buscando solamente el mal. Entonces, Noé se para como un estandarte frente a una generación que está perdida. Y Dios le hace una advertencia a Noé, ¿sí? Por eso les dije que voy a sacar algunos textos acá de Génesis. Y dice, Dios le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo destruiré la tierra. Yo voy a acabar con esta gente. Yo los voy a exterminar. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cómo? ¿Cómo que todo va a morir? Sí. Ese vecino con el cual tú saludas en la mañana se va a morir. Ese perrito que tú quieres mucho y que es tu perrihijo, se va a morir. Ese amigo tuyo que te invita a tomar, se va a morir. O sea, se dan cuenta que no tiene lógica y Dios diciendo, pero lo que yo te quiero decir es que las advertencias de Dios siempre hay que tomárselas en serio. Siempre. Dios no está jugando. Cuando Él habla de una eternidad de personas que no conocen el Evangelio y que irán al infierno es porque esa es una verdad. Debemos tomarnos en serio a Dios. No es una idea o algo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la obediencia nos lleva a prestar atención a la palabra de Dios.
Mira, ¿sabes por qué a veces Dios permite situaciones difíciles en tu vida? Porque quiere que lo escuches. Porque cuando todo va bien, yo no presto atención a su palabra. Y digo, la palabra de Dios. ¿Saben dónde salen tus oraciones más profundas? Cuando tú estás en una clínica, en una sala de espera con un hijo enfermo. Cuando tienes un familiar en la cárcel. Cuando a ti te han dicho en el diagnóstico que tienes una enfermedad terminal. Dios va a usar la manera que tú escuches la palabra de Dios. Y si tiene que volverte polvo, lo va a hacer. Porque Dios espera de ti obediencia. Quiere que prestes atención a su palabra. Obediencia no es solamente escuchar la voz de Dios. Obediencia es ajustarme al plan de Dios. Esa es la obediencia. No es del tipo de personas que dice, algún día lo haré. Algún día lo haré. No. Dios espera de ti una obediencia porque Dios dice que es el único camino en el cual tú debes andar. Quizás Dios no te diga que hagas un arca, pero sí espera que obedezcas. Ahora, Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Voy a traer un diluvio. Y mi intención no es mostrarte que es un diluvio, sino mi intención es mostrarte cómo Noé, frente a una advertencia de Dios, no dijo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. No, lo llevó a una acción. Y si hay algo que Dios va a esperar de ti es obediencia. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice que hasta el sol de hoy, 1500 años, nunca había llovido. Nunca. No es lógico lo que Dios está diciendo. Nunca ha llovido. ¿Sí? Dice que subió un vapor, una neblina que cubría. Ahora, las condiciones climáticas antes del diluvio eran perfectas. Cuando uno estudia Génesis capítulo 1, que se separen las aguas que están debajo de las aguas y las aguas que están debajo se suban, lo que Dios hizo fue crear un efecto invernadero. Y la atmósfera como la conocemos no era la atmósfera de esa época, era un círculo de agua que rodeaba la tierra y generaba un efecto invernadero en la tierra. Por ende, todo lo que yo plantaba, por ende, la gente tenía más oxígeno por la presión atmosférica. Entonces, las condiciones de esta gente los llevaban a que pudieran tener mejor ejercicio físico, pudieran estar bien. Y nunca, nunca había llovido, nunca. Ellos no saben qué es que una gota les caiga en la cara. No saben eso. Entonces, nos vemos enfrentado a algo que nunca ha pasado. Y el libro de Hebreos dice que con temor preparó el arca. Cuando Noé fue advertido que Dios iba a traer un diluvio, se puso manos a la obra. Y Dios está esperando de ti que te muevas hacia adelante. La obediencia es el resultado de mi temor a Dios. La Biblia dice que Noé tuvo temor de Dios. Es el temor de Dios lo que llevó a Noé a poner manos a la obra. Los matrimonios están siendo destruidos porque no hay temor de Dios. Los hijos no obedecen a sus padres porque no hay temor de Dios. Las relaciones con mis compañeros no funcionan porque no hay temor de Dios. El temor de Dios debe ser lo que a ti te mueve. No es un miedo, sino es un temor reverente, sabiendo que si Dios lo dijo, Él merece toda mi atención y admiración. Es el temor de Dios lo que movió a Noé a poner manos a la obra. El temor de Dios es lo que hace que mi vida tome una dirección diferente. ¿Es el temor de Dios algo real en tu vida a la hora de tomar decisiones? ¿Tengo que tomar un trabajo que me lleva a estar todos los domingos ahí o no? Y yo he encontrado hermanos que han dicho, sabe que yo un domingo no trabajo porque ese es mi día de estar en la iglesia. Todos los casos son excepcionales, no estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero es el temor de Dios que lleva a que un marido que golpeaba a su esposa ya no la golpee más y la honre como vaso más frágil. Es el temor de Dios que hacía de mí una persona que decía malas palabras a morderme la lengua y no decir groserías, porque eso no agrada a Dios.
Y hay un meme por ahí que dice, Diosito te está mirando, ¿no? Cuando uno mete la pata, se lo mandan por WhatsApp. A Diosito no le gusta esto. Pero es el temor de Dios lo que hizo que Noé hiciera algo. Jesús dice que en los días, que así como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús dice que lo único propósito de esta generación en la época de Noé y aún en la nuestra es preocuparse por sus cosas menos de Dios. Y estamos en una generación de jóvenes que no tienen una identidad, que es relativo, que Dios es una idea, que no tienen principios ni valores. La generación mía, no hagan caras, nuestro propósito era formar una familia, tener una casa, que los niños crecieran y hoy en día no. Si hay un joven que puede vivir en una casa donde solamente tenga una cama, está bien, pero no tiene un propósito en la vida y el temor de Dios está escaseando en esta generación como lo escaseó en la generación de Noé. Así como en la época de Noé la gente no tenía temor de Dios y cada quien vivía a su manera, de igual manera en la generación en la cual estamos, vive sin temor de Dios. Los jóvenes y de esta generación quiere vivir el día a día. No importa el futuro, yo quiero disfrutarlo y si lo puedo tener ya, lo quiero tener ya. Quiero disfrutarlo ya. Esta es la vida, no me importa. Y si tengo que durar drogado, si tengo que durar borracho, no importa. Esto es lo que yo quiero. Y esa era la generación de Noé, que había oído de un Dios que había creado el universo. Y Pablo nos dice que ellos, aún escuchando y viendo la creación perfecta, negaron a Dios. Niegan a Dios con sus actos, lo rechazan, no están de acuerdo con Él, no buscan a Dios. La pregunta es, ¿eres tú parte de esa generación que dice, total es mi hijo, él tomará sus propias decisiones? Total es un joven, él verá qué hace. O tú mismo estás diciendo, es mi vida, es mi problema, es mi desorden. Y no hay temor de Dios en tu corazón. Y esa era la generación de Moisés. Entonces, el Señor dice en su palabra en Isaías capítulo 66, dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas las cosas fueron. Y dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Sabes qué mueve el corazón de Dios? Un corazón contrito y humillado. Y un corazón dispuesto a obedecer. ¿Quieres tener la atención de Dios? Ten un corazón humillado y un corazón dispuesto. Si no, Dios no va a prestar atención, porque vas a hacer tus oraciones desde tu orgullo y desde lo que tú quieres. Ese no es el corazón que a Dios le agrada. Entonces, Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Si yo no tengo temor de Dios en mi vida, si en mí no hay un deseo de obedecer a Dios, no estoy mostrando que yo en realidad creo en Dios. Esa es la obediencia. Entonces, la obediencia me debe llevar a poner por obra lo que Dios dice, ¿sí? Esa es la obediencia. Que si Dios lo dice aquí, yo lo creo y no solamente lo creo, lo hago, lo pongo en práctica. Que si en el trabajo me dicen, no, es que hay que mentir sobre este presupuesto, tú puedas decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No me voy a prestar para eso. No me voy a prestar para el chisme. No me voy a prestar para hablar mal de otros. No me voy a prestar para estas cosas. Esa es la obediencia. No obedecer la voz de Dios se llama incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Mira, no hay cosa que frene tanto a una persona que su incredulidad. Por incredulidad, el pueblo judío no pudo entrar a la tierra prometida. Por incredulidad, el ejército no pudo derrotar a Goliat. Por incredulidad, el evangelio no avanza. Por incredulidad, tu vida está así. Entonces,
¿Sabes cómo ve Dios la incredulidad? Como un pecado. Por incredulidad, mucha gente irá al infierno, porque nunca creyeron en la palabra de Dios y en el mensaje del Evangelio. La incredulidad en un corazón que no se rinde ante Dios no genera una obediencia. Miren, esto es lo que pensamos cuando nos dicen del arca, ¿no? Un barquito redondito, así, bien bonito, bien chévere. Pero Dios le dice a Noé, mira Noé, voy a traer un diluvio, pero te voy a dar la oportunidad de que tú y tu casa sean salvos. Y le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta en el arca a su lado y le harás piso bajo y piso segundo y piso tercero. Dios le dice a Noé, Noé, voy a traer un diluvio, pero si quieres salvarte, tienes que hacerlo a mi manera. No a tu manera, no funciona. Nunca trates de adaptar a Dios a tu vida. No funciona así. Es tu vida la que tiene que adaptarse al plan de Dios. Si Dios está obrando aquí, ¿tú qué debes hacer? Unirte a donde Dios está obrando. No quedarte en el mismo lugar. Eso es lo que Dios espera. Por eso trae personas a tu vida, por eso trae situaciones a tu vida, por eso hay cosas que Dios mueve en tu vida. Y si estás aquí por primera vez, no es por casualidad. Si estás escuchando este mensaje por primera vez, no es casualidad. Es porque Dios te está moviendo en la dirección que Él quiere que estés. Y aunque la Biblia no dice nada, muy probablemente Noé luchó con las dudas. Y ese es el primer obstáculo que necesitamos vencer cuando Dios nos llama a la obediencia. ¿Qué es un diluvio si nunca ha llovido? ¿Qué es un diluvio? ¿Cómo voy a meter a los animales en el arca si coger una gallina en el campo es complicado? ¿Cómo voy a coger a todos esos caballos y meterlos? ¿Qué es una inundación si nunca he estado? Yo vivo en un desierto. Señor, ¿en serio vas a matar a todo el mundo? ¿A mi abuelita que es tan buena gente? ¿Vas a matarlos? ¿Por qué madera de gofer y no otra? ¿Por qué no mejor metamos eucalipto? ¿Por qué no mejor metemos ciprés? ¿Qué es un arca? Nunca he hecho una. ¿Un arca? ¿Qué es un arca, Dios? ¿Qué va a pensar la gente cuando me vea construyéndola? Me van a decir que estoy loco, Dios. Y nos quedamos en la duda. Y la duda no nos deja avanzar. Y quizás tú estás preguntándote, ¿qué será lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué voy a hacer con este dinero que me falta? Y hay duda en nuestro corazón, pero la realidad de las cosas es que Dios no quiere que te quedes en la duda. Dios quiere que avances. Y si estabas pensando que el arca era algo, te quiero mostrar un arca. Ese es el arca. Con una capacidad de 522 vagones de tren. Un peso de 1.415 toneladas. Una capacidad para albergar 125.000 ovejas. De 3 pisos, con 14 metros de alto, 23 de ancho y 137 metros de largo. O sea, cuando piensas en esto dices, wow, esto es imposible. O sea, ¿quién lo va a hacer? Es 2 veces la medida de un jet, del más grande, el 747. Entonces, Dios tenía un plan mucho más allá, le dice, haga 3 niveles. Y hay algo que me pareció interesante cuando uno explica y dice, y harás una ventana larga. Y uno piensa en una ventanita chiquita ahí. No, es una ventana larga con ventilación en la cual pudiera entrar la luz y salir los malos olores. Imagínate, ¿sabes cuánto duró metido Noé en el arca? 370 días. Con caballos, vacas, gatos, perros, loros.
Si esto no tenía una ventilación adecuada, era insostenible vivir ahí. Y el arca es uno de los inventos más avanzados a su época. De hecho, se dice que las dimensiones del arca son la base para la construcción de los barcos tiempo después. Dios no quería que hiciera un barco, no es un barco, es una caja que pudiera aguantar el vaivén de las olas. No tenía timón, no tenía vela, no tenía marinero, era depender de Dios. Mira, la fe te va a llevar hasta donde tu límite de pensamiento no puede avanzar. Dios siempre te va a estirar la fe. Y Noé dijo, si este es el proyecto, vamos a hacerlo realidad. Noé puso su fe donde Dios colocó su palabra. Eso es lo que llevó a estar convencido de la verdad y obedecerla. Entonces, Noé dijo, si es madera de gofer, me voy a ir a buscarla. Si hay que buscar brea, voy a ir a buscarla. Ahora, piensa por un momento en esto. Tienes 3 hijos, casados, viven contigo. Y llegas un día en el almuerzo y les dices, ¿saben qué? Voy a hacer un arca. ¿Un arca? ¿Qué es un arca? No, pues es una madera grande y toca y es como 137 metros y tal, y es como 3 canchas de baloncesto. ¿Para qué? No, es que Dios va a traer un diluvio. ¿Diluvio? ¿Qué es diluvio? No, es que Dios va a destruir esta tierra y la única forma de salvarnos es eso. ¿Estás loco, papá? ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías ahí o irías al día siguiente a buscarlo? Si Dios dijo que lo va a hacer, yo lo creo. Y eso me lleva a la acción. La obediencia es seguir las instrucciones al pie de la letra. Eso es la obediencia. Dice que Noé por temor preparó el arca. Y 2 veces en el libro de Génesis dice que hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo Noé conforme a todo lo que el Señor le mandó. Y la palabra clave es conforme. Si Dios dijo que era de 24 metros de alto, yo digo, no, es que Dios con 20 queda. No, son 24. Si tú le dijiste al Señor, Señor, voy a diezmar esto, y luego tú dices, no, pero es que si yo diezmo 150 y el arriendo vale tanto, mejor te voy a dar 120. Y luego pasa el tiempo y tú dices, no, es que con 120 es como mucho, Dios, mejor te voy a dejar 80. Y luego al final terminas diciendo, no diezmo porque es que no me alcanza. Y te lo digo en un plano normal, pero aplica en todo. Cuando Dios te dice algo, quiere que tú te ajustes a lo que Él te está diciendo. No se puede seguir a Dios con los pies en el mundo. Tienes que avanzar. La fe te tiene que llevar hacia adelante. La fe te tiene que llevar a hacer ajustes. Te tiene que llevar a que si Dios dijo que era de esta manera, tú lo debes hacer de esa manera. No hay otra forma. No funciona bajo tu parámetro. No funciona. No va a funcionar de otra forma. No va a funcionar si tu mujer, Dios dice, sométase a su marido. No, y si me someto en esta área, pero en esta área no, sométase a su marido. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con él en sus decisiones. Sométase a su marido. Hombre, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. No, pero con ese genio, ¿quién la va a amar? Ámela. No, señor, pero es que eh, no me gusta como él es. No importa. Ya lo que escogió, escogió. Ya lo que agarró, agarró, es suyo. Como le digo a un amigo mío, ¿para qué se pone a orar? Se pone a orar y luego cuando le dan la entrega dice, no, yo ya no la quiero. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que el que se quiera casar busca aflicción de la carne y yo se lo quisiera evitar. Pero si se está quemando, mejor cases. Pero aplican todas las áreas de tu vida. La Biblia dice,
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Si Dios me dice, no uses malas palabras y no hagas groserías, ¿qué se supone que debo hacer? Si la Biblia dice, no mientan los unos a los otros, no puedo salir con el cuento y decir, no, es que es una mentira piadosa. Es que si no miento, no me cree. Dios espera de ti obediencia. Por eso Noé hizo todo conforme. O sea, no le quitó al arca, no le puso al arca, no puso sus maderas, no le cambió las medidas. Lo hizo igualito a como Dios le dijo. Imagínate, Dios iba a traer animales a él si Noé hacía lo correcto. Dios no está interesado en cómo me siento. Dios sí está interesado en cuánto le creo. Mi relación con Dios siempre es una relación de fe. No si hoy estoy bien o estoy mal. No, mi relación con Dios es un asunto de fe. O le creo o no le creo. Mira, y esta es la clave del éxito. No son 7 hábitos para ser feliz, no es desarrolla el líder que está en ti, no es que mañana serás el superhéroe de tu vida. No, este es el... ¿Quieren saber cuál es la clave del éxito? Es esta. Esta es la clave. En nuestra vida consiste en escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Saben la cantidad de problemas que nosotros nos evitaríamos si obedeciéramos la palabra de Dios? ¿Cuántas lágrimas, cuántos momentos perdidos hubiéramos pasado por alto si le hubiéramos hecho caso a Dios? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres que tú tener amistades y relaciones fructíferas? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres tener un matrimonio desarrollado bien? Obedece la palabra de Dios. Esa es la clave. No hay otra. Entonces, la obediencia traerá no solamente consigo bendición a mi vida, sino que mostrará el camino de la verdad a otros. Cuando tú eres una persona que tiene la convicción de que lo que Dios dice es verdad, eso va a afectar tu entorno. Va a afectar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo, los va a afectar. Jesús dijo que nosotros éramos sal y luz. Mira, Noé no se quedó solamente construyendo el arca. Pedro nos dice que en 120 años que él construyó el arca, no solamente la construyó, estuvo predicándole a otros que vendría un juicio. ¿Tú cuánto duras predicando el evangelio? Noé, 120 años. Noé tenía un martillo en la mano, pero la palabra de Dios en la otra. Donde tú estás, en tu trabajo, la oficina, tu casa, el colegio, tú debes ser un pregonero de justicia. No es casualidad que Dios te ponga ahí. No es casualidad la familia que tienes, no es casualidad el barrio donde vives, no es casualidad el trabajo que tienes. Dios tiene un plan en ti ahí, que seas un pregonero, que en verdad hables de las verdades y modeles la verdad de la palabra de Dios. Si la verdad de Dios no es una convicción en tu vida, tú terminarás amoldándote al mundo. Y difícilmente vas a decir no a lo que gente quiere imponerte. La verdadera fe nos lleva a proclamar en obediencia al Evangelio, aun cuando los demás no nos crean. Mira, cuando yo estoy convencido de algo, lo voy a proclamar porque esa es la verdad de Dios. La obediencia me lleva a que yo saque de lado las excusas para que otros conozcan a Dios. Dios le dice a Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arco tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 120 años, ¿y sabes cuántas personas alcanzó Noé? 7. 7 personas, 120 años. 120 años donde él día tras día
le habló a la gente. Y Dios le dice, ¿sabes qué? De 120 años, los únicos que van a quedar es tu familia. Solo tu familia. Ese es el primer ministerio que debes desarrollar. La fe y la obediencia de Noé trajo consigo no solo la salvación de sí mismo, sino la de toda su familia. La obediencia trajo la salvación de Noé y su familia. Tengo una pregunta. ¿Le has hablado de Cristo a tu familia? ¿Eres un modelo de Cristo en tu familia? ¿O hay que lavar la loza y tú dices, que la lave mi hermana? ¿O hay que apoyar en la casa y tú dices, no, es nuestra familia? Es construir un arca para nuestra familia en obediencia. Es mostrarles cuál es el camino directo que es a través de Jesús. ¿Es tu oración por tu familia cada día? Noé, en su obediencia, en creerle a Dios, en estar convencido de que Dios era la respuesta a esa situación, convenció a su familia. Dice, ¿es tu fe tan fuerte que está animando a otros a querer obedecer a Dios? Primera de Pedro dice, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Tú crees que Noé no fue a decirle a su suegra, suegra, esto se va a acabar? Sobrinos, esto se va a acabar. Hermanos, esto se va a acabar. La realidad es que Dios nos ha puesto en este mundo y en este tiempo para obedecer su palabra. Si nosotros no somos el referente, ¿quién va a ser? Si tu fe no está siendo demostrada en tu familia, ¿quién se la va a mostrar? Si en tu casa la Biblia permanece cerrada y en un rincón y ellos no te ven ni siquiera orando, ¿cómo se van a dar cuenta que tu vida es diferente? ¿Cómo pretendes alcanzar a tus amigos y compañeros de trabajo si tu vida no es diferente? Imagínate un barco tan grande, pero al final terminaron salvando a su familia. Y dice que por la fe de Noé, el mundo fue condenado y fue hecho heredero de justicia por la fe que viene. La Biblia dice que la obediencia condenará a nuestra generación o animará a otros a seguir al cielo. Si tu fe es verdadera, si tu fe es real, si tu fe es genuina, si tu fe es obediente, si en ti hay convicciones profundas, la gente va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ser como tú. Yo quiero en verdad ver lo que tú tienes que te hace tan diferente, que te lleva y te anima a decir no frente a cosas que Dios hace. Una vez que la puerta del arca se cerró, no hubo más oportunidad. Y yo creo que no hubo un momento más dramático para Moisés, para Noé, perdón, que escuchar los gritos de sus familiares al otro lado golpeando el arca. Ábrenos, sus amigos, sus familiares, y saber que Noé no puede abrir la puerta. Mira, estamos en los últimos tiempos. Estamos en unos tiempos donde cada vez más la venida del Señor está cerca. Cada vez más. Cada vez más escuchamos rumores de guerra. Cada vez más escuchamos el deseo de paz de las naciones. Cada vez más se están levantando falsos cristos. Esto se está terminando. No hay más tiempo. La fe de Noé condenó a su generación que no creyó la verdad de la palabra de Dios. Nuestra opción es mostrarles el Evangelio. El poder de Dios es transformar sus vidas. Por eso sigue siendo un llamado impenetrable que nosotros no prediquemos el Evangelio.
Dios ha establecido que muy pronto traerá un juicio sobre esta tierra. La tierra tal como la conocemos, dice el apóstol Pedro, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Entonces, vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Esa tierra que tanto amamos, que tanto cultivamos, va a ser destruida por fuego. ¿Tú crees que esto va a pasar? La Biblia dice que sí. El tiempo está cerca. Y si no le estamos predicando el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, ellos pasarán por el fuego de la destrucción. Mira, cuando Dios llame a todo el mundo a cuentas y la generación de Noé diga, pero es que yo no sabía, Dios va a apuntar a Noé y le va a decir, él lo pudo hacer, porque ustedes no. Cuando predicas el evangelio ocurren dos cosas, o llamas a la persona a salvación o estás trayendo juicio sobre esa persona. Pero nuestra tarea es anunciar de que el evangelio es una realidad que puede salvar. ¿Tú crees que la tierra va a ser destruida? Eso es lo que dice la palabra de Dios. En la época que Noé predica el evangelio, la gente dice, pero tenemos un buen clima, todo es bien, todo es chévere. ¿Cómo que Dios nos va a destruir? Y el diluvio vino. Hoy en día tenemos familiares, amigos, personas que creen que esto no va a pasar, pero es una realidad que puede ocurrir en cualquier momento. Jesús dijo, yo volveré como el ladrón en la noche. ¿Vas a seguirte quedando ahí esperando a que las cosas pasen o vas a ser una persona obediente? Mira, el creyente cree en un cielo el cual nunca ha estado. El creyente cree en un juicio que no ha sido ejecutado. El creyente cree en una eternidad futura que no ha vivido. El creyente cree en una resurrección que no ha experimentado. El creyente cree que el mundo será destruido. Y el creyente cree en un Salvador que nunca ha visto. ¿Tú crees eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que Jesús volverá por ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O estás diciendo, algún día lo voy a hacer? ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para Cristo? Si nosotros fuéramos a la tumba de Noé, si existiera una tumba, lo más probable es que encontraríamos este epitafio. Aquí yace Noé, un hombre que obedeció todo lo que Dios le mandó y con su fe transformó el mundo. Yo te hago una pregunta. Al final de tus días, cuando tú vayas a la eternidad, si has tomado una decisión por Cristo, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué va a decir Dios de ti? ¿Va a decir que eres un loco? ¿Porque ibas en contravía de lo que el mundo hizo? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Te van a decir, mira, realmente esto que estás haciendo no tiene sentido? ¿O van a decir, no, tú eras uno más? Quiero que miren este video para terminar. Lo que va a marcar tu vida y esta generación será la obediencia que tú llegas a tener. ¿Estás dispuesto a decir, yo creo en Dios y yo voy a obedecer? ¿O vas a seguir jugando a ser cristiano? ¿Cuánta gente le dijo a Noé, esto es loco, o sea, esto no tiene sentido?
¿Cuánta gente pasó por el arca y se burló de él, pero aún así él creyó en la palabra de Dios y siguió adelante? Dios te está llamando hoy a creer en su palabra, pero no solamente a creerla, sino a obedecerla. ¿Vas a ser un Noé que marque esta generación? Un esposo que ama a su esposa, un hombre fiel a su iglesia, un hombre que se somete a la autoridad, un hombre que muestra a otros el modelo de Jesús. Vas a ser una mujer que frente a una sociedad que está trayendo el feminismo, va a decir, yo creo en las promesas y la palabra de Dios. Vas a ser una mujer sabia, como dice Proverbios 31. Vas a ser una mujer que muestre a otras que el matrimonio que llevan no es el correcto. Tú vas a ser un Noé en esta generación. O vas a seguir a alguien que solamente viene los domingos, escucha un mensaje y se va. Dios te está llamando a obedecer. Inclina tu rostro solo por concentración. No mires a nadie, solamente ahí. Y yo te hago esta pregunta. Si Dios viniera hoy, como en la época de Noé, y te dijera, quiero hacer algo diferente contigo, quiero que hagamos esto, ¿tú estarías dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy, aunque no tenga sentido, aunque no tenga razón de ser? Dios te está llamando esta mañana a obedecer. ¿A qué te está llamando Dios hoy? Si tú estás sintiendo un llamado de Dios hoy, no quiero que mires a nadie. Yo quiero animarte a que pongas tu mano en alta. Yo quiero orar por ti. Si tú estás siendo llamado por Dios, yo quiero animarte a que pongas tu mano en alto y digas, yo quiero ser un loco que hace las cosas diferentes. Gracias, 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 gracias. ¿Quieres marcar una generación? Puedes bajar tu mano. ¿Quieres ser alguien que hoy le dice, Señor, aquí estoy? Quiero obedecerte, quiero rendirme a ti, quiero entregar mi vida a ti. Gracias, gracias, gracias. Noé condenó a su generación porque él creyó la palabra de Dios. ¿Vas a ser tú esa persona? Señor, cuando tú nos miras a nosotros, ¿qué ves? ¿Ves hombres y mujeres dispuestos a decir, Señor, voy a obedecerte? ¿O ves hombres y mujeres que dicen, sí, algún día lo voy a hacer? Y pues, Señor, tú nos estás llamando a ser una generación diferente, a ser una iglesia diferente, a ser un Noé que pese a todas las críticas quizás que tuvo, que pese a todos los obstáculos, te obedeció. Y al final de 120 años había predicado, había hecho el arca, pero tenía su familia con él. Y pues, Señor, hay personas aquí que han levantado su mano y han dicho, Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a creerte, ayúdame a saber que no es fácil, pero que tú haces la obra, Señor. Y pues la obediencia es la clave. No podemos decir que tenemos fe si no estamos dispuestos a obedecer, si no estamos dispuestos a colocar por obra lo que tú nos estás diciendo. Señor, gracias por hablar en nuestras vidas y gracias por colocar a Noé como ejemplo. Y pues quizás al final de nuestros días, cuando se esculpa nuestra lápida, ojalá que diga, aquí yace un hombre y una mujer que creyó en Dios y obedeció a su palabra. Y no que diga, aquí solamente yace un hombre y una mujer que solo escuchó del Evangelio, pero que nunca, nunca hizo nada. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por escuchar nuestra oración. Amén. Muchas gracias.